bienvenidos a este curso sobre la doctrina del Espíritu Santo. Estoy muy emocionado de compartir con ustedes lo que he estudiado y aprendido acerca de este tema. Y vamos a comenzar con la introducción, hablando primero de las metas para este curso. ¿Cuáles son nuestras metas aquí? Son estas metas. Primero, amplificar su entendimiento bíblico del Espíritu Santo de todas las Escrituras, desde el principio hasta el final glorioso, de Génesis 1, 2 hasta Apocalipsis 21, 22. Entonces, amplificando ese entendimiento. En el segundo lugar, equiparles por explicar todo lo que creemos para que estén bien capacitados a defender la perspectiva reformada acerca del Espíritu Santo y su papel en la obra de Dios, especialmente en cuanto a la redención y la obra de salvación en la Biblia y la vida cristiana. Así que amplificando nuestro entendimiento y equipándoles a defender la perspectiva reformada acerca del Espíritu Santo. Esas son nuestras metas y vamos a comenzar hablando primero de la neumatología de hoy. Es decir, proviene de la palabra en griego pneumatos, o pneuma, que significa el Espíritu. Entonces, el estudio del Espíritu Santo. Y hay bastante confusión sobre el Espíritu Santo hoy día. Hay muchos cristianos que han escuchado o tal vez han murmurado la frase: el Espíritu Santo es la persona olvidada de la Trinidad. Muchos han omitido el papel del Espíritu Santo en la historia redentora desde el principio hasta el final. Y mientras otros se han equivocado por confinar al Espíritu Santo en un papel solo extraordinario en esta edad de la historia de redención y no encuentran a Él obrando en otras épocas o eras de la redención. Y honestamente creo que nuestra propia tradición reformada parece equivocarse por dar prioridad al Padre y al Hijo y olvidamos al Espíritu Santo. Mientras que las iglesias pentecostales parecen equivocarse por dar prioridad al Espíritu Santo como una fuerza impersonal sobre el Padre y el Hijo, que es un grave error. Por un lado tenemos los reformados que tienden a restringir al Espíritu Santo a las operaciones visibles o a las operaciones ocultas y ordinarias de Dios, mientras que los pentecostales restringen el Espíritu Santo a las operaciones visibles y extraordinarias de Dios. Bastante decir que hay mucha confusión sobre el Espíritu Santo. En su libro Fuego Extraño, John MacArthur lo dice así en su estilo famosamente amable y gentil: la iglesia de hoy necesita con urgencia volver a descubrir a la persona y la obra verdadera del Espíritu Santo. El tercer miembro de la Trinidad ha sido completamente distorsionado, insultado y agraviado por un movimiento falso que se está propagando en su nombre. Ya es hora de que los que aman al Espíritu Santo asumen una posición valiente y enfrenten cualquier error que descaradamente deshonra y blasfema al Espíritu de Dios. Sigue diciendo: gran parte del problema, al parecer, es que la iglesia moderna ha perdido de vista la majestad divina del Espíritu Santo, mientras los carismáticos lo tratan como una fuerza impersonal de energía extática. Los evangélicos, por lo general, lo han reducido a la caricatura de una pacífica paloma, como si el Espíritu del Todopoderoso fuera un ave blanca inofensiva, aleteando en silencio en la brisa.
Cualquiera que piense de esa manera tiene que arrepentirse y volver a leer la Biblia. Fíjense, hermanos, que aquí MacArthur lo describe bien por no solamente echar la culpa a los carismáticos, sino también a nosotros evangélicos y reformados. Y de acuerdo con MacArthur, que no siempre es mi postura natural, en este curso nosotros también vamos a volver a leer la Biblia para descubrir a la persona y la obra verdadera del Espíritu Santo. Vamos a tomar la confusión caótica alrededor de este tema, hermanos, y en la imitación del Espíritu Santo, como vamos a ver, vamos a llegar a la claridad ordenada, tomando la confusión y llegando a la claridad ordenada acerca del Espíritu Santo. Y continuamos aquí con el curso, mirando el rango semántico de las dos palabras que se encuentran en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en hebreo y en griego, para el Espíritu Santo. Primero vemos a ruach, y perdón, por decir rango semántico, me refiero a los varios usos de estos términos, los varios usos disponibles de estos términos. Y ruach literalmente tiene varios usos como aire, emoción, viento, brisa, soplo, respiración. Esos son los usos literales. Metafóricamente significa soplo de vida, o fuerza energética, o espíritu invisible, alma, o mente consciente y racional, la identidad personal y no corporal de Dios. Esos son los varios usos de este término ruach en el Antiguo Testamento, en hebreo, para el Espíritu Santo. Y parece que los usos metafóricos surgieron de observaciones en el mundo. Por tanto, en su libro, Una teología del Antiguo Testamento del Espíritu de Dios, Wilf Heidelbrand dice: cuando Israel pensó en la fuente de las fuerzas que vieron afectar e influir en la humanidad, en la creación y en la naturaleza, a menudo señalaron la actividad de la ruach, espíritu, o el viento. Así fue como Israel respondió a la pregunta de cómo Dios creó la creación. También fue la forma en que entendieron su experiencia de liberación, salvación, guía y la presencia de Dios. Al experimentar varios modelos de liderazgo en su medio, atribuyeron muchas de las manifestaciones externas a la ruach, cuya influencia interna notaron en la vida de varios líderes. Por ejemplo, nosotros decimos, ¿verdad?, que Dios creó todo de la nada por la palabra de su poder, como encontramos en Hebreos capítulo 1, que según Juan 1 es el verbo, el logos divino, el Hijo de Dios. Pero ¿cómo es que las palabras que consisten de sonidos, cómo es que palabras llegan al receptor? Pues salen de la boca, ¿no?, con el soplo de aire, y ese viento del aire, emoción, lleva los sonidos al receptor, a su objetivo. Y tal vez de esta observación literal surgieron el siguiente concepto metafórico y teológico que encontramos en las Escrituras, que el ruach de Dios, su espíritu, siempre lleva consigo la palabra de Dios para cumplir con el propósito del Padre. Michael Horton dice: el Espíritu es el que hace efectivo la palabra de Dios. Eso es el término ruach. Ahora, pneuma, en el griego, pneuma, y básicamente se usa en las mismas maneras que ruach, los usos literales, tanto como los usos metafóricos.
Solo en el Nuevo Testamento encontramos que se usa más, con más frecuencia para referirse a almas de seres humanos o también a la personalidad no corporal de Dios y claramente la tercera persona de la Trinidad en muchos casos. Y también con esos dos términos se encuentran en las escrituras varias modificaciones, por ejemplo, Ruach HaKadosh, Ruach HaKodesh, que significa el Espíritu Santo, y el Numa Hagyu, el Espíritu Santo, Espíritu de Santidad, Ruach Elohim, Ruach Yahweh, el Espíritu de Dios, Espíritu de Yahweh, Numa Theu, el Espíritu de Dios, Numa Cristo, el Espíritu de Cristo, Cristo también. Es decir, que el Espíritu proviene del Padre, de Yahweh, de Dios, aún de Cristo. Ahora, continuando, habiendo considerado el rango semántico de los términos para referirse al Espíritu Santo, vamos a definir la persona y obra del Espíritu Santo. Primero, con la pregunta, ¿quién es? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y hay tres sustantivos que vamos a usar para referirnos al Espíritu Santo, que empiezan con la letra P. El Espíritu Santo es el poder, presencia y perfeccionador. Poder, presencia y perfeccionador de toda la obra de Dios. El credo niceno, que fue escrito en el concilio de Constantinopla en 381, llama al Espíritu Santo el Señor y dador de vida. Señor y dador de vida. Y esta afirmación es cierta no solamente en el Antiguo, acerca de él en el Antiguo Testamento, en la primera creación, pero también en la segunda creación, en la obra de redención. No solo es dador de vida en Cristo, pero también fue dador de vida y sigue siendo sustentador de vida en la primera creación de Dios. Otra vez, Wilf Heidelbrand afirma esto diciendo: el papel del Espíritu como el poder creativo y la presencia de Dios en la creación a menudo se pasa por alto. Las teologías del Antiguo Testamento han enfatizado la palabra de Dios como el agente de la creación, en lugar de ver la participación del Espíritu en hacer realidad la palabra. La palabra y el Espíritu funcionan juntos. El Ruach está involucrado en la creación de vida humana y en la preservación continua de la humanidad, como el principio animador de la vida. El Espíritu da vida física y aliento a la humanidad y a toda criatura viviente. La vida dada a los seres humanos por el Ruach los hace capaces de reproducirse y ser creativos. El Espíritu participa activamente en la creación y preservación de la vida, desde la creación original hasta la nueva creación, desde el nacimiento hasta el nuevo nacimiento, la nueva vida en Cristo, nacido del Espíritu Santo. Entonces es muy importante ver que el Señor y dador de vida en la primera creación, tanto en la nueva creación. Enseguida el credo niceno también dice que Él procede del Padre y del Hijo. Del Padre y del Hijo.
Y esto está hablando de la ontología de Dios, quién es en su ser, y estamos así entrando en misterios acerca de la Trinidad y cómo conviven y han existido desde la eternidad pasada. Y quiero nada más enfocarnos en una frase aquí, del Hijo. Y eso se llama en latín, la frase es filioque. Es una frase famosa que fue añadida al credo como 700 años después de la formación original del credo niceno. Y fue añadida la frase con el permiso y la dirección del obispo de Roma, que sería como su papa en aquel entonces. Y las iglesias del Oriente, las iglesias ortodoxas del Oriente hoy día, no estuvieron de acuerdo teológicamente ni políticamente con esa decisión de añadir la frase del Hijo. Y fue una decisión clave que causó el gran cisma del año 1054 entre la iglesia occidental y las iglesias orientales. ¿Y con cuál lado nos acordamos nosotros como reformados? Pues es una pregunta difícil para contestar. Y tres aspectos. Primero, históricamente, protestantes provinieron de la iglesia occidental, de Roma, ¿verdad? Protestaron contra Roma. Y no protestaban esta frase, no estaban de desacuerdo con esta frase en particular. Pero políticamente debemos afirmar que Roma se enalteció para cambiar el credo unilateralmente en aquel entonces, por añadirlo sin consultar a las otras iglesias. Y ahora, teológicamente, yo mismo y otros reformados también, yo mismo prefiero decir que el Espíritu Santo procede del Padre por medio del Hijo, del Padre por medio del Hijo. Pero para lo que nos concierne en este curso, lo que importa saber es esto, que el Espíritu Santo no está subordinado al Padre ni al Hijo, sino es coeterno con el Padre y el Hijo. Y además es importante saber una frase famosa y tradicional, una fórmula tradicional acerca de la doctrina de la Trinidad, que dice: las obras externas de la Trinidad son indivisibles, pero cada persona contribuye a toda obra distintivamente. Como Herman Bavinck, el gran teólogo reformado, dice: las obras activas de Dios son indivisibles, no se pueden dividir. Aunque es apropiado distinguir una economía de tareas en la deidad, de tal manera que se habla del Padre como la primera causa, el Hijo como aquel por el cual todas las cosas son creadas, y el Espíritu Santo como la causa inmanente de la vida y el movimiento en el universo. La creación procede del Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo, de manera que el Espíritu y a través del Hijo ésta pueda retornar al Padre. Entonces, no se pueden dividir las obras de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero tienen sí papeles y tareas distintas en la historia de redención. Otra vez concluimos. En resumen, ¿quién es el Espíritu Santo? Pues como la tercera persona de la Trinidad es el poder de Dios, su presencia y perfeccionador de toda la obra de Dios. Ahora continuamos. ¿Qué hace generalmente? ¿Qué es la obra del Espíritu Santo generalmente? Tenemos 4 verbos aquí que comienzan con la letra C para definir
lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo corta, condena, consagra y completa. Corta, condena, consagra y completa. Primero consideramos que el Espíritu corta objetos para separarlos en dos partes. Primero en la creación, en el principio, en Génesis 1, versículo 2, donde encontramos el Ruach de Dios, su Espíritu. El Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y luego en versículo 6 dice que existe el firmamento y en medio de las aguas y que las separe. Y luego en versículo 9 que las aguas debajo del cielo se reúnen en un solo lugar y que aparezca lo seco, la tierra. Y en 18 los hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Vemos que el Espíritu Santo, la gente eficaz de la obra de Dios, está cortando y separando los objetos en la creación de Dios. Y también vemos esto en el diluvio, que fue como una nueva creación, una destrucción del primer mundo en las aguas, de la inundación, para formar un nuevo mundo después de la destrucción. Vemos esto en capítulo 8 de Génesis, versículo 1, donde dice que Dios se acordó entonces de Noé, de todos sus animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca, hizo que soplara un fuerte viento, ruaj, sobre la tierra, y las aguas comenzaron a bajar, o decrecieron las aguas, exponiendo así la tierra, separando entre la tierra seca y las aguas, cortando de nuevo. Luego vemos esta operación del Espíritu en Éxodo capítulo 14, en el evento del Éxodo de Egipto, donde encontramos que en capítulo 14, versículo 21, Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron, dice el texto. Se quedaron divididas las aguas. En juicio también vemos que el Espíritu Santo hace una separación. Por ejemplo, en Salmo capítulo 1, versículo 4, dice, no así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. De esa manera está haciendo una separación entre la paja y el trigo. En el arrepentimiento también el Espíritu hace esta obra de cortar. Hace la separación entre el hombre viejo y el hombre nuevo, la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y eso se evidencia al cortar nuestros corazones con la convicción en nuestra conciencia, dándonos discernimiento para separar entre los malos deseos y los buenos deseos. Y vemos eso después de la predicación de Pablo en el día de Pentecostés, cuando leímos, fueron compungidos de su corazón, cortados de su corazón, en Hechos 2:37. Y también se evidencia en Gálatas 5:17, donde dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues esos se oponen el uno al otro. El Espíritu Santo pues está separando nuestros deseos, los buenos de los malos, para que matemos a los malos deseos y vivifiquemos a los buenos deseos en el nuevo hombre.
En su libro Teología del Peregrino, Michael Horton habla como el Espíritu Santo corta y separa. En esta manera, diciendo, una de las primeras cosas que los constructores tienen que hacer es separar las cosas, las materiales, antes de poder juntarlas. Todo tiene que organizarse de acuerdo con el plan del arquitecto y las pilas de materiales que se han comprado. Como el constructor de la deidad, el Espíritu Santo está asociado especialmente con la separación y luego volver a unir las cosas, haciéndolas encajar. La carrera del Espíritu Santo es de divisor y unificador. Entonces vemos que el Espíritu Santo corta objetos, separándolas en dos partes. Y luego condena y consagra. Después de cortar y separar en dos partes, el Espíritu Santo castiga una parte en juicio. Y vemos esto en Génesis 3:8. Primeramente, cuando vemos que Adán y Eva, después de su desobediencia, oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto del fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y la frase del fresco del día, en hebreo, literalmente es le ruach hayom, que significa en el espíritu del día, o en el viento del día. Y Meredith Kline, un teólogo reformado, conecta este versículo 2:8 de Génesis con la frase bíblica que se encuentra en las Escrituras, el día del Señor, que es sinónima con el día del juicio. En el paraíso, pues, la presencia de Dios se les acercaba en juicio, y no en una brisa suave, en el fresco del día, más bien con un viento espantoso de juicio. Ese es el concepto ahí. Por tanto, se escondieron de su presencia con temor de juicio, y fue debido solamente a la abundante gracia de Dios que en aquel momento Dios no los condenó, sino les mostró misericordia, no solamente a ellos, pero también a nosotros. Ahora, contando lo que Dios hizo a los egipcios, vemos en Éxodo 15:10, lo que dice ahí, soplaste con tu viento, los cubrió el mar, hablando de los egipcios. Se hundieron como plomo en las aguas poderosas. Vemos que Israel como pueblo en el Éxodo, después de la separación de las aguas, para hacer tierra seca, un camino de tierra seca, pues los egipcios fueron condenados, ¿verdad? En las aguas, cubiertos por el mar, mientras los israelitas fueron salvados. Y otra vez en Salmo 1:4, no así los impíos que son como paja que se le lleva el viento aquí está separando la paja del trigo, llevando la paja en juicio para condenarlos y dejando atrás el trigo, que simbólicamente significa los creyentes, el hombre o la mujer sabia. Enseguida, condena una parte y consagra la otra parte. El Espíritu Santo así dedica la otra parte para un uso sagrado. Por ejemplo, por medio de las señales simbólicas de la circuncisión y el bautismo, el Espíritu Santo está dedicando a su pueblo escogido al servicio al Señor, para el servicio al Señor. En el Antiguo Testamento, el Espíritu también identifica y dedica a algunos para servicio sagrado en el templo como profetas, sacerdotes y reyes. Y en esta manera también ungió a nuestro Señor Jesucristo en su bautismo en el río Jordán para ser el Mesías y también para ser el arquetípico profeta, sacerdote y rey. Entonces condena una parte y consagra la otra parte y enseguida completa.
el Espíritu Santo toma el objeto consagrado del Señor y lo perfecciona, lo lleva a cabo. En su estado consagrado, el objeto separado y dedicado todavía está como desnudo y crudo, no completo. Así que el Espíritu Santo lleva a cabo la obra por vestirlo con poder y con hermosura, belleza, justicia, para que sirva un propósito glorioso. Génesis 2:7 dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Otra vez conectado ahí con ruach, el viento, soplo, aliento. Y fue el hombre un ser viviente. Meredith Kline, de este pasaje, identifica la investidura real. Investidura real que el Espíritu Santo realizó para Adán, ungiéndole para servir como profeta, sacerdote y rey en la imagen de Dios. Como sacerdotes, en Éxodo 28:41 dice: y vestirás con ellos a tu hermano Aarón y a sus hijos con él, los ungirás y ordenarás y consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. La vestidura sacerdotal fue un símbolo visible de lo que debería ser una realidad. ¿Y cuál realidad? Pues vemos la realidad en 2 Crónicas 24:20, donde dice: y el Espíritu de Dios invistió a Zacarías, hijo de Joaida, el sacerdote. Invistió, no con simplemente vestidura visible, pero con el Espíritu Santo, que es la meta, ¿no? Lo ideal. Reyes también, no solamente sacerdotes, pero reyes, que después de su unción como rey, Samuel dijo a Saúl: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro nombre. Entonces fue ungido no solamente con aceite, señal visible, pero también con el Espíritu Santo. Y enseguida profetas, que dice siempre en las Escrituras vemos que siempre comienzan su ministerio por estar traídos a la presencia de Dios en el Espíritu. 2 Pedro 1:21 dice que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y también en este proceso de completar, vemos en Éxodo 40:34 a 35, que dice: entonces la nube cubrió la tienda de reunión, el tabernáculo, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. La gloria del Señor en forma de nube, aquí simbolizando visiblemente el Espíritu Santo. Y Moisés no podía entrar a la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Fue tan consagrado el tabernáculo que Moisés no podía entrar en esa morada sagrada del Señor, el Dios de santidad. Entonces vemos que consagra y completa la obra de Dios. Y según Efesios 2:22, en Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, dice. Michael Horton dice de todo esto: si el Hijo es el lugar en donde la comunidad del pacto se establece, si la comunidad nuestra, el pueblo de Dios, se establece alrededor de Cristo y su identidad, su obra, entonces el Espíritu Santo es el que convierte la casa en un hogar. Es el que convierte la casa en un hogar. En ese sentido, el Espíritu Santo siempre completa y perfecciona la obra de Dios. Está santificándonos y conformándonos a la imagen de Cristo. Como dice en 2 Corintios 3:18, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor
el Espíritu. El Señor, el Espíritu, está haciendo esa obra de perfeccionarnos en la imagen de la gloria de Dios. Y también los profetas profetizaban acerca de la llegada del Espíritu Santo, que iba a ser como la señal de los últimos tiempos y la evidencia de la llegada del Mesías, el Cristo. Y vemos eso especialmente en Isaías 11, 42 y 61. 11, 42 y 61. En Hechos 2, 33 aprendemos que Cristo recibió la autoridad del Padre como mediador de su pueblo para regalarles el Espíritu de Dios. Dice, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen, el Espíritu Santo. Pero estaba conectado Pedro aquí estaba conectando los puntos para ellos en la historia de la Biblia. Los últimos tiempos se han acercado. La época del Mesías ha amanecido y ha llegado el Espíritu Santo como la consumación del plan de Dios en el mundo. En resumen, vemos, hermanos, ¿qué es la obra generalmente del Espíritu Santo? ¿Qué hace en todas las Escrituras? El Espíritu Santo es el agente eficaz de la obra de Dios que corta, condena, consagra y completa toda la obra de Dios, el Padre, por medio del Hijo. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que lleva todos los planes y obras de Dios a una hermosa terminación y coronamiento glorioso. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en las Escrituras. Vamos a tomar una pausa aquí y regresar en unos minutos para continuar con la clase. Ok, hermanos, continuamos otra vez aquí con las obras del Espíritu Santo más específicas en dos categorías: las obras ordinarias y las obras extraordinarias del Espíritu Santo. Primero consideramos las obras ordinarias del Espíritu Santo y les voy a decir que eso será el enfoque de este curso en adelante. Y por decir ordinaria, no quiero decir aburrida ni común. Los teólogos, cuando han usado este término en la teología para referirse a la obra del Espíritu Santo, está refiriéndose a la obra regular y normal del Espíritu Santo, las maneras y modos que regularmente utiliza el Espíritu Santo para realizar la obra de Dios. En el credo niceno, ¿qué sigue después de la frase creo en el Espíritu Santo? ¿Qué sigue después? Dice, más bien en el credo apostólico. En el credo apostólico, ¿qué sigue después de creo en el Espíritu Santo? Dice lo siguiente: la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. ¿Y por qué? ¿Por qué dice eso después del Espíritu Santo? Es porque así se manifiesta la obra del Espíritu Santo regularmente, ordinariamente, por medio de la Iglesia, santificándola, uniéndola sobre el fundamento de los apóstoles. El Espíritu también incluye nuevos miembros a la comunión de los santos por medio del bautismo y fortaleza tal unión y comunión por medio del sacramento de la Santa Cena. Y además el Espíritu tiene papel integral en el perdón de nuestros pecados, en nuestra justificación, aplicando a nosotros personalmente los beneficios que Cristo logró.
mientras sigue preparándonos para la resurrección del cuerpo, santificándonos y la vida eterna en la glorificación. En breve, todos estos temas se unen bajo el estudio de la salvación, soteriología, que es el estudio de la salvación, y incluye los siguientes temas: la gracia divina, tanto la gracia salvífica como la gracia común, como dispensor de la gracia de Dios, unión con Cristo, los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena, regeneración, justificación, santificación, perseverancia de los santos y glorificación. Estas son las obras regulares del Espíritu Santo, y todo creyente verdadero, sin excepción, recibe tales beneficios. Todo creyente recibe las obras ordinarias del Espíritu Santo, y eso se llama, esos beneficios en una cadena lógica se llama la orden de redención, o el ordo salutis en latín. Incluye regeneración, justificación, santificación, glorificación, etc. Y para lo que está por venir en este curso, vamos a entablar tales temas del ordo salutis, de las obras ordinarias del Espíritu Santo, pero ahorita vamos a entablar las obras extraordinarias del Espíritu Santo. Las obras extraordinarias del Espíritu Santo, y con eso me refiero a las cosas que pues el Espíritu Santo no hace regularmente. Y la frase extraordinaria implica que son cosas que el Espíritu Santo hace con menos frecuencia o en tiempos específicos en la historia redentora. Además, tales obras no tienen un lugar en el ordo salutis, en la orden de redención, porque no todo creyente recibe tales beneficios. No participa todo creyente en estas obras extraordinarias del Espíritu de Dios. ¿Y cuáles son las obras extraordinarias? Pues profecía, lenguas, interpretación y la curación son los que vamos a considerar hoy. Y yo voy a dar una defensa de la postura, la posición de la cesación de tales dones extraordinarios en la historia de la Iglesia y en este momento. Antes de dar el argumento, los tres argumentos para la postura de cesación de los dones, quiero decir que algunos cristianos son continuacionistas, es decir, que afirman que el Espíritu Santo continuamente dispensa tales dones hasta el momento actual. Y ellos hablan de las dos obras del Espíritu Santo, como la regeneración primero y la segunda bendición del Espíritu Santo, que algunos reciban. Así el Espíritu dispensa a ellos más dones extraordinarios, especiales. Nosotros cristianos reformados somos cesacionistas, y por tanto afirmamos que el Espíritu Santo cesó de dispensar tales dones especiales al cierre de la era apostólica. Creemos que los dones especiales sirvieron un papel extraordinario en la era apostólica, en los tiempos infantiles de la Iglesia, para testificar a la veracidad de Jesús como el Mesías y también la veracidad de sus discípulos como los apóstoles y representantes oficiales de Jesús como Mesías. En ese sentido, por el uso de tales dones, Dios, el Espíritu Santo, estaba cortando y separando entre las naciones, condenando a los que no creyeron en Jesús y consagrando a su nuevo pueblo mezclado de judíos y naciones, para perfeccionar y completar la obra de redención en ellos. Y después de que el fundamento de la Iglesia fue establecido con la terminación de escribir el Nuevo Testamento,
fue al cierre del canon de la Biblia, la iglesia ya no necesita tales dones, tales obras extraordinarias del Espíritu Santo para cumplir con su misión. Entonces, podemos mover al argumento para la cesación de los dones extraordinarios. Primero, la singularidad de los eventos en Pentecostés. Los continuacionistas piensan que el evento debería ser normativo para todos los creyentes en todo momento, que pues es la norma de recibir el Espíritu igual como los apóstoles y la iglesia en el primer siglo recibió el Espíritu. Pero esto, hermanos, disminuye la singularidad del momento en la historia redentora, porque Dios estaba haciendo algo muy especial con su pueblo. Y una pregunta: ¿fue Pentecostés historia salutis, historia redentora, o ordo salutis, orden de redención? ¿Fue parte de la historia redentora o del orden de la salvación que recibe todo creyente? Fue más como un evento, o en otras maneras fue más como un evento igual como un evento de Éxodo y Monte Sinaí recibiendo la ley de Dios, o más como la regeneración o la justificación. Y la respuesta es que fue un evento más como Éxodo y Monte Sinaí, y fue parte de la historia redentora, historia salutis. Y vemos esto en Lucas 3:16. Y también donde dice a Juan, el que bautizaba: yo bautizo con agua, pero él bautizará con el Espíritu Santo. Y luego en Hechos 1:5, en unos días serán bautizados con el Espíritu Santo, dijo Jesús. Y ambos textos indican un momento único, muy especial en la historia redentora cuando esto sucedería. Pentecostés fue un momento en que Cristo derramó su Espíritu después de ascender a la gloria, después de ascender al monte celestial de Dios, de manera similar al evento cuando Moisés, el mediador del antiguo pacto, ascendió al monte Sinaí para recibir la ley de Dios y luego dispensó la ley al pueblo de Dios al descender el monte Sinaí. Entonces es más como un evento de historia redentora en lugar de una obra ordinaria en la obra de salvación de creyentes. También enseguida, siguiente argumento: la singularidad del oficio apostólico y profético. Y en Efesios 2:11-22, ahí en ese pasaje, capítulo 2 de Efesios, demuestra un movimiento histórico, diciendo en otro tiempo, pero ahora, en otro tiempo, pero en este tiempo, revelando un cambio en la historia redentora. Y luego en Efesios 2:20 demuestra que ahora la iglesia, nosotros, estamos establecidos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y ellos han puesto el fundamento, y en una construcción, en una obra de construcción, ¿no? Echar el fundamento es el primer paso. Una vez que se pone el fundamento, no lo vuelves a poner. La implicación es que el oficio de apóstol y profeta es temporal y conectado con el papel de echar el fundamento. Entonces, ya que está echado, el oficio de apóstol y profeta ya se acabó, porque su papel ha sido cumplido.
pues podríamos hablar más de eso luego, pero vemos que en Efesios 4 los oficios innumerados incluyen, sí, profetas y apóstoles, pero todos fueron dados con el propósito de unificar, madurar y estabilizar la iglesia. El texto no indica ahí que todos los oficios van a permanecer hasta el fin de tiempo, sino que todos sus oficios sirven un propósito final, el objetivo final de madurez y unidad. En el tercer lugar, vemos que el don de lenguas era una señal de juicio y por tanto temporal. Vemos esto en 1 Corintios 14, 21. Que cita dos pasajes del Antiguo Testamento. Isaías 28, 11 a 12 y Deuteronomio 28, versículo 49. Y Pablo dice en 1 Corintios 14, 21, así que las lenguas son una señal, no para los que creen, no para los creyentes, sino para los incrédulos. Eso que dice ahí en 21, 22. Y aquí se refiere a las lenguas habladas sin interpretación. Y en Deuteronomio 28, que es donde se encuentra la lista de maldiciones, en Deuteronomio 28, versículo 49, les advierte de esta maldición en particular, que el Señor levantará contra ti una nación de lejos, una nación cuya lengua no entenderás. Y luego en Isaías, el profeta, él demuestra la justicia poética que Dios iba a traer sobre Israel, la retribución adecuada o merecida por las propias acciones. Entonces hay un paralelo con lo que ellos merecían y lo que Dios les dio. Porque en Isaías 28, 7 dice, también estos se tambalean por el vino y dan traspiés por el licor. El sacerdote y el profeta por el licor se tambalean. Están ofuscados por el vino, por el licor, dan traspiés. Entonces, lo que está diciendo, Dios está acusando a sus líderes, sus profetas, de hablar basura, basura indiscernible. Y en efecto, como resultado, Dios ahora va a darles justicia poética, diciendo en Isaías 28, 11 a 12, en verdad con tartamudez de labios y en lengua extranjera, Él hablará a este pueblo, al cual había dicho, aquí hay reposo, den reposo al cansado, y aquí hay descanso, pero no quisieron escuchar. Entonces Dios estaba prometiendo que Israel iba a recibir esta maldición del pacto de Moisés, el pacto de Sinaí, por su desobediencia, por no hablar la verdad ni escuchar la verdad. Entonces Pablo está interpretando en 1 Corintios, capítulo 14, 21, que el don de lenguas era pues un don dado a la iglesia como una señal de juicio contra la mayoría de Israel que no se juntó con fe al Mesías, Jesús. Israel como nación geopolítica fue buscada y ya no es el pueblo escogido de Dios. Hubo una gran poda que dejó un remanente de seguidores de Israel, seguidores de Jesús, y los gentiles fueron injertados a la vid. Para señal de ese juicio de Israel, para señalar ese juicio de Israel
y la transición para incluir a las naciones, Dios habló a su nuevo pueblo en lenguas extranjeras, lenguas de otras naciones que el viejo Israel no podía entender. Por tanto, hermanos, con estos tres argumentos, no esperamos que el don de lengua siga en efecto, porque tenía un propósito temporal para buscar a la teocracia de Israel mientras Dios estaba formando un nuevo pueblo mezclado con judíos y gentiles de las naciones. Los tres argumentos: la singularidad de los eventos de Pentecostés, la singularidad del oficio apostólico y profético y el don de lenguas que era señal de juicio. Muestran estos argumentos que los dones extraordinarios han cesado. Ahora brevemente quiero leer algunas cosas acerca de la historia de la iglesia para cerrar este curso o esta clase de hoy. Que históricamente estos dones especiales cesaron al fin del primer siglo o del segundo siglo, al principio del segundo, y la supuesta reaparición de ellos en el siglo XX plantea la pregunta: ¿por qué el Espíritu suspendió estos dones al cierre de la edad apostólica para dispensarlos de nuevo en el siglo XX y solo en el movimiento carismático? ¿Por qué haría tal cosa el Espíritu Santo? ¿Con cuál razón? Algunos han tratado de formar una respuesta a la pregunta, pero la mayoría de creyentes, de cristianos, no saben que eso fue un tema, que eso no fue un tema de debate por 19 siglos de la historia de la iglesia. Muchos no saben que todos estuvieron de acuerdo que los dones especiales cesaron. ¿Y cuáles fueron algunas conclusiones de los líderes prominentes de la iglesia antigua con respecto a la continuación de los dones de revelación y milagros en la era apostólica? Pues gracias a John MacArthur en su libro Fuego Extraño, él provee algunas citas para nosotros. Primero de Juan Crisóstomo, del IV siglo, refiriéndose a 1 Corintios 12, dice: este tema es muy oscuro, pero la oscuridad se produce por nuestra ignorancia de los hechos referidos y su cesación, siendo tal como entonces solía ocurrir, pero sin tener ahora ya lugar. Entonces, para él, en el siglo IV, él creía que habían cesado los dones especiales. Luego Agustín, en el IV y V siglo, dice: en los primeros tiempos el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes y hablaron en lenguas que no habían aprendido, según el Espíritu les daba que hablasen. Estas fueron señales que se adaptaron a ese tiempo. Tal anuncio del Espíritu en todas las lenguas tuvo lugar para mostrar que el Evangelio de Dios iba a proclamarse por medio de todos los idiomas, a lo largo y ancho de toda la tierra. Esto fue una señal y luego desapareció. Porque ¿quién espera en estos días que las personas a quienes se les imponen las manos para que reciban el Espíritu Santo deben inmediatamente empezar a hablar en lenguas? Sin embargo, se entiende que de forma invisible e imperceptible, a causa del vínculo de paz, el amor divino es derramado en sus corazones. Así está demostrando Agustín que lo que esperamos es el ordo salutis, el derramamiento del Espíritu Santo en el corazón, produciendo el fruto del Espíritu Santo, la regeneración y santificación. Eso es lo que esperamos en la vida de un creyente, en lugar de esperar el don de lenguas. Y en fin, Martín Lutero, del siglo XVI, en la Reforma. Y él dice: en la iglesia primitiva, el Espíritu Santo fue enviado de manera visible. Él descendió sobre Cristo en la forma de una paloma y en la semejanza de fuego sobre los apóstoles y otros creyentes.
este derramamiento visible del Espíritu Santo era necesario para el establecimiento de la iglesia primitiva, como lo fueron también los milagros que acompañaron el don del Espíritu Santo. Pablo explicó el propósito de esos dones milagrosos del Espíritu en 1 Corintios 14, 22. Las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Una vez que la iglesia se estableció y anunció debidamente por medio de esos milagros, el aspecto visible del Espíritu cesó. Cada vez que escuche a alguien presumir de que tiene algo por inspiración del Espíritu Santo y esto no encuentre ningún fundamento en la palabra de Dios, no importa lo que sea, lo digo que esa es la obra del diablo. Martín Lutero. Al final, hermanos, concluyo que tanto históricamente como teológicamente, con estos tres argumentos, los dones extraordinarios del Espíritu Santo han cesado, porque cumplieron con su propósito temporal en la historia redentora. Por lo tanto, no debemos esperar ni buscar tales dones hoy día. Pues gracias por escuchar y próxima semana vamos a continuar con la siguiente lección sobre la doctrina del Espíritu Santo y les recuerdo que vamos a estar enfocándonos en la soteriología, cómo el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, aplicando los beneficios de Cristo y así dispensando la gracia de Dios, justificándonos, santificándonos, glorificándonos, etc. Entonces, hasta la próxima, hermanos, que Dios los bendiga.